Vereda El El Triunfo. Triunfo. El Triunfo. Esa vereda, ¿usted sabe cuántos habitantes tiene? Porque el colegio es grande, es un colegio que no son 2 saloncitos, es decir, son muchas estructuras. ¿Usted tiene idea cuántos niños viven allí o cuántas familias hay allí? Acuérdate que se hace esta vereda lo que sucede es que está en un punto neutral que confluyen varias centros poblados y confluyen ahí como punto neutral, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos estar hablando de unos 500 niños de todas las diferentes veredas para confluir ahí en este lugar. ¿Y usted creería que ese colegio tiene capacidad para 500 niños? No, pero las imágenes, porque no lo conozco físicamente, solo las imágenes que ustedes han presentado y que ya están andando por todas las redes sociales, pensaría que tiene capacidad para mucho más. Sí, es un colegio se ve grande. Alcalde, y si usted logra cambiarle, gobernador, si usted logra descubrir quién lo financió, de dónde salió la plata, todo eso que nos ha dicho, y le van a decir, bueno, gobernador, ¿qué nombre le ponemos? No, yo creo que nosotros no podemos dar ejemplos de ilegalidad y menos a nuestros niños. Nosotros tenemos que tomar decisiones de manera concienzuda, pero que todo parta de la legalidad. Y la historia no nos puede fallar. No sé si tú te acuerdas que hace muchos años en San Vicente del Caguán, con recursos de cooperación internacional, también se construyó un megacolegio. Sí. Y que, como haya sido principalmente financiado con recursos de USAID, la guerrilla lo voló. ¿Sí te acuerdas o no? Sí, claro que me acuerdo, gobernador. Ya, entonces, en ese sentido aquí nosotros no podemos incentivar a nuestros niños a que el delito paga, más en la situación de orden público compleja que estamos viviendo en este momento. Tendremos que tomar decisiones muy fuertes en estos días y serán comunicadas a ustedes bajo mesas técnicas y con presencia de toda la institucionalidad, nuestra Secretaría de Educación, nuestros entes de control, nuestras autoridades, para entre todos tomar la decisión de qué vamos a hacer. Hoy nosotros bajo ninguna circunstancia permitiremos que le hagamos apología a grupos armados ilegales o a personas que le han hecho daño a la región. Pues ojalá así sea. Señor gobernador Ruiz, gracias por atendernos, le deseo un feliz día, gobernador. A ustedes muchas gracias por permitirme espacio en su medio de comunicación. Sobre el colegio que tiene el increíble nombre de Gentil Duarte, es el gobernador desde Florencia, desde su capital, desde Caquetá, el gobernador Luis Francisco Ruiz, anunciando que no se va a llamar así, que no permitirá la apología. Estás escuchando Blue Radio. A finales de febrero, el presidente Gustavo Petro puso en entredicho la legitimidad del sistema electoral colombiano al afirmar que la empresa Thomas Gregan Sons manipula la democracia porque, según dijo, de manera sospechosa le han entregado el manejo de la base de datos de la registraduría y el software de escrutinio de las elecciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, que depende directamente de la Presidencia de la República, inspeccionó a Thomas Gregan Sons, a la Cancillería y a la Registraduría, según explicó, en el marco de sus funciones de vigilancia frente al cumplimiento de las normas de la libre competencia. La superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de sus funcionarios en esos casos al afirmar que están actuando en el marco de las competencias legales y constitucionales y explicó que se trata de una indagación preliminar, pero que busca determinar, y esto lo leo textual, si en el curso de contrataciones hubo acuerdos o abusos de la posición dominante o violaciones al régimen de la libre competencia. En este caso, la Procuraduría ya indaga si se presentaron irregularidades con esa visita de la Superintendencia de la Registraduría. El año pasado, el gobierno del presidente Petro celebró con bombos y platillos la ley 2302 del 2023, especialmente el artículo 5º que rompía con años de tradición y que permitía llamar Fuerza Aeroespacial Colombiana a la muy querida Fuerza Aérea Colombiana. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin efecto esa modificación con la que el gobierno buscaba reflejar la evolución del país y la posibilidad de ampliar sus horizontes al sector espacial. Tengo otra mala noticia, Héctor, desafortunadamente. No solo el colegio, sí, señor. No solo el colegio del Caquetá, no solo las vías en el occidente de Colombia,
Y me temo, Felipe, que así va a ser con esta cuenta de TikTok. Yo no sé cómo hacen para tener una cuenta de un grupo ilegal, los disidentes de las FARC. Están colgando 3 videos esta mañana, que este es un desafío. ¿Más obras? No, ¿qué más obras? Mostrando fajos de billetes. Bailando sobre hoja de coca. Sobre una alfombra de hoja de coca. Haciendo alarde. Haciendo alarde. Yo creo que ahí sí nos pone otra vez en la discusión de la naturaleza de estos grupos, que a veces pues se comete, digamos, el error y la discusión esa de si le vamos a dar estatus político, no le vamos a dar estatus político. Mire, Néstor, en Colombia hace décadas, me atrevería a decir yo, hace por lo menos 2 décadas, si no más, todos estos conflictos perdieron cualquier naturaleza de carácter reivindicatoria política o social y se convirtieron en disputas por rentas ilegales. Estos son los que son unos narcotraficantes. Ahí están las pruebas. ¿Usted está viendo este video? Traducción, Felipe, para quienes no lo ven. Estos son unos traqueticos haciendo gala, regodeándose en su narcotráfico, bailando. Estos son los mismos videos esa alfombra verde que usted ve, Cali, eso es hoja de los traquetos de Medellín en los 80s. Me pone estos el video, son los traquetos, Camila, mostrando el billete que tienen, mostrando el video de que no plata. le temen a la justicia. Ahí no hay nada de revolución, ahí no hay nada de política. Mire, Felipe, pero es que tienen motivos para bailar, porque es que ya no hay erradicación, ya la meta se disminuyó solamente a 10.000 hectáreas en todo el año. O sea, tienen razón para bailar. Yo también estaría bailando si fuera ellos. Y el negocio parece ir en prosperidad. Claro. Hugo Mario Palomar con los videos. Néstor, no es una, son varias las cuentas en la red social TikTok que utilizan las disidencias de las FARC para no solamente publicitar sus actividades y felicitar a los ciudadanos por Navidad, Año Nuevo, por el Día de la Mujer y por otras fechas especiales, también para hacer alarde del dinero que ganan de forma ilegal con el tráfico de estupefacientes. Usted lo ha dicho, Néstor, ahí en un video se aprecia muchos fajos de billetes de 100.000 pesos, incluso se alcanzan a ver en un rancho, seguramente en alguna zona montañosa del suroccidente del país. Lo que nos dicen Néstor es que son videos grabados en el norte del departamento del Cauca, donde hacen presencia estos grupos armados ilegales, la disidencia Jaime Martínez y la disidencia de Goberto Ramos, y obviamente también celebrando estos integrantes de estos grupos en medio de los cultivos y en medio de la hoja de coca, bailando incluso algunos con uniformes camuflados, otros vestidos con botas de caucho y vestidos de civil. Pero bueno, estos son los videos y es los contenidos que están utilizando en redes sociales estos grupos armados disidentes de las FARC. Hugo Mario, gracias. Este dato, Felipe, de que estos videos son del Cauca, también da, por otro lado, la posibilidad de hacer una ubicación geográfica de cuáles son las zonas donde ellos mandan y dominan hoy, ¿no? Cauca, Valle del Cauca y Caquetá, por ejemplo, en donde están los episodios de esta semana. Quien quiera ver los videos... ¿no? Los videos son no en plan, Felipe, por supuesto, ni más faltaba, de apología. Son en plan de describirles de qué están haciendo alarde estos señores de las FARC. Por un lado, unos muchachitos en actitud traqueta. Por otro lado, el río de billete que está corriendo allí alrededor de esos campamentos. Y tercero, esa alfombrita de coca sobre la cual están bailando. Todo la imagen de cómo operan estos disidentes de las FARC. Pero este es el resultado de décadas de políticas públicas equivocadas en materia de lucha contra las drogas, ¿no, Néstor? No es porque en los últimos 2 años el gobierno del presidente Petro haya renunciado a erradicar los cultivos, etcétera, sino al revés. Yo no creo que esto sea por haberse dedicado a la erradicación y a perseguir campesinos, Héctor, que no se ha logrado combatir eficazmente el narcotráfico. Me parece totalmente celebrando que ya no tienen quien los persiga. Héctor, celebrando el auge del negocio. El negocio está floreciente. Esta es una comunidad, los disidentes de las FARC, prósperos, llenos de billete, envalentonados, desafiando al Estado colombiano. 230.000 hectáreas, según las Naciones Unidas. 230.000 era el último radar, el de Estados Unidos, que decía y que se queja porque no vamos a erradicar. Yo creo que los videos tienen otro propósito fuera pues de todo el despliegue y la desfachatez. Usted es un joven que está muy vaciado en un barrio marginal de Jamundí o en una zona del Cauca abandonada y comienza a ver estos videos. Estos videos tienen un objetivo reclutador. De reclutar, sí. Pero obvio. Dígale, hermano, usted está bien vaciado en una casa se la concedo. rumba,
Esto rumba, detrás de trago esto hay un mensaje subliminal plata, y es que a ellos les ese es está el yendo mensaje. divinamente. Sí. Eso es cierto. A nosotros en Chapinero nos parece horrible, Pero, como diría Héctor Riveros, pero para el que está, el joven que está desprogramado, tirado en una esquina, en cualquier zona Pero- más. No, el negocio De acuerdo, atravesando no me voy es para allá. la mejor época para el negocio. sí, pero está pasando una cosa, Néstor, y yo creo que hay que analizarlo un poquito más a fondo, porque es muy curioso. Hay aumento de cifras históricas de cultivos de hoja de coca, pero al pequeño cultivador, al más pequeño de los cultivadores, hoy, por ejemplo en Putumayo, por ejemplo en Catatumbo, no le están comprando la coca. Hay Está un yendo paro, mal. hay un paro Es que en Putumayo. la abundancia, esto es una dinámica de porque mercado, hay familias Ricardo. Si hay mucha oferta, se cae el muriéndose de precio. hambre, se convirtió en una crisis social en las últimas semanas porque no hay quien les compre la hoja de coca. Confiaban en que iba a llegar la persona de siempre a comprarles y no llegó a comprarles. No, claro. El fenómeno es Pero mire, complejísimo. Néstor, ¿usted cree que alguien puede creer que estos señores le tienen temor al Estado, a la justicia, a la posibilidad de que sean judicializados? Muestran su rostro, bailan enfrente a todo el mundo. O sea, el Estado está perdiendo toda capacidad de ejercer la autoridad en el territorio colombiano. Eso es lo más grave. Dejo los videos, Felipe, ahí colgados para que la gente los vea con todo el beneficio de inventario, porque este es el desafío social, político, institucional más grande de estos señores disidentes de las FARC. Parecen atravesar ellos un momento de bonanza. Esta puede ser la bonanza cocalera de estos en el año 2024, la bonanza de los señores disidentes de las FARC. Y hacen alarde de esa bonanza en redes sociales, que esto es lo increíble. Estos videos están colgados por ellos esta mañana, con esta actitud neotraqueta, con esta actitud desafiante, porque están literalmente inundados en esos cultivos de hoja de coca. Ahí los pueden ver. Pero esa bonanza, Néstor, viene desde hace rato. ¿Hace cuánto decimos que el país está en un mar de coca? No, lo que pasa es que ahora no campaña. luchamos contra el mar de coca. Ahora No es vemos cierto. Desde el complacientes. 2018 se dice que estamos inundados de coca. Y llegaron con una propuesta electoral de terminar eso. Y hay casi el mismo número de hectáreas sembradas que entonces. Dígale eso a Estados Unidos, Álvaro, que está diciendo que se sacrificó la lucha y la erradicación anticoca, ¿no? Anticultivos. Así que son los Estados Unidos los que se quejan. Y este es el resultado de la queja de los Estados Unidos. Allá se quejan en Washington, lo pagamos aquí en Colombia. 9:13 Y efectivamente estamos en una bonanza cocalera. Me acuerdo, Ricardo, por ejemplo, es que piense usted en los otros negocios que son muy prósperos en el mundo, por ejemplo, el petróleo. Pues hay un cartel del petróleo, en últimas, eso es lo PEP, en donde se ponen de acuerdo para cortar y recortar cuotas de producción cuando el precio se les va cayendo. Acá lo que está pasando es que estamos nadando en coca y precisamente por eso el precio al productor hoy se ve, pues está muy bajo, o sencillamente no les compran porque hay demasiada cuestión de inventarios. Sí, no creo que el negocio esté en crisis, Paola, por los fajos de billetes. Ricardo, no hay posibilidad de hacer un cálculo. Esos fajos de billetes son pesos, son dólares, ¿qué es? Ni cuánta plata hay allí, ¿no? No, claro, es mucho dinero el que hay en uno de los videos de una cuenta de una persona que evidentemente es simplemente una persona dedicada al negocio del narcotráfico. 9:14 minutos y ellos ponen los videos en sus redes sociales también con toda la impunidad del caso. 9:14 en Mañanas Blue. Euclides Torres, según la última investigación, la que hizo La Silla Vacía, el financiador grande de la campaña de Petro, amanece convertido en el zar de la transición energética. Ha recibido contratos por más de 180.000 millones de pesos. Eso no lo desdijo Nicolás Petro. Se ha convertido en el gran contratista del Estado colombiano a través de un fondo, se llama el Fondo de Energías No Convencionales, que maneja el Ministerio de Minas, que generosamente le ha pagado, le ha retribuido a la plata que don Euclides Torres puso en la campaña presidencial. Así que estamos hablando de un escándalo que se ha venido creciendo, que originalmente tenía que ver con la financiación y ahora tiene que ver con los pagos generosos del gobierno a don Euclides Torres.
con un no rotundo del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está terminando hoy la eterna pelea alrededor del metro de Bogotá. Después de una reunión anoche tarde con el ministro de Transporte, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió que no va a modificar la primera línea del metro de Bogotá como lo intentó hasta esta semana el presidente Gustavo Petro, que propuso, y esta fue su última carta, que el metro entre la estación Antonio Nariño y la calle 72 fuese subterráneo. Ese pedazo soterrado hubiera disparado los costos, pero ante todo traicionado el mandato con el cual fue elegido en octubre pasado el alcalde Carlos Fernando Galán. Por eso le dijo: no voy a cumplir mandato legal y mandato político para terminar el metro que está en construcción, que viene diseñado desde la época de Enrique Peñalosa. Después lo desarrolló Claudia López y lo va a terminar Carlos Fernando Galán con la esperanza de terminarlo entre el 2026 y 2028. Y ojalá sea el final de esa eterna polémica, a ver si esta ciudad, después de tantos años, después de tantas décadas, es capaz de tener una primera línea del metro de Bogotá. Es normal que haya momentos de tu vida en el que falte el ánimo, en el que te sientas desmotivado, desmotivada. Situaciones, dificultades, miedos, te llevan a no estar con esas fuerzas y con esas ganas que se requieren. ¿Qué hacer en esos momentos? Yo te invito a pensar en dos claves. La primera, es importante generar pensamientos optimistas en ese momento, visualizar realización de sueños, generar emociones de bienestar. En la medida en la que tú te sientes bien, ese ánimo vuelve, ese ánimo te impulsa. Y la segunda es disciplina. No dejes que tu vida caiga en la montaña rusa de nuestras emociones, de los impulsos emocionales. Cuando no tengas ánimo, haz lo que te corresponde hacer. Estoy convencido que el hacer genera también motivación, genera también buenas emociones. Por eso, dos claves. Una, pensamientos positivos, palabras positivas, visualizaciones que te emocionen, provocar emociones de alegría. Radio.com. Ahora 9 de la mañana, 18 minutos. Felipe, anoche fue el lanzamiento de su libro, ¿cómo le fue? Néstor, muy bien, realmente, bueno, lleno total, por supuesto, pero eso no es lo importante. Lo importante es haber visto sentadas a todas las primeras damas conversando, hablando, contando sus experiencias, mostrando, pues, digamos, un mensaje de unión que no se había visto hacía muchos años, ¿no? Felipe, su libro se llama Las primeras damas, se llama así, ¿no es verdad? Sí, señor. Su libro es conversaciones, cuentos, historias que echan todas las primeras damas, todas de todas las tendencias políticas de aquí para atrás. Pero lo que quería decirle de su acto de lanzamiento del libro de anoche, Felipe, es que me sorprendió y me alegró mucho que las señoras primeras damas son capaces de saludarse ellas, son capaces de no tener rencores, son capaces, cosa que no hicieron sus maridos, ¿no? Porque sus maridos, Uribe no le habla a Santos, Duque no le habla a Petro, fulanito, Samper no le habla a Pastrana, Pastrana no le habla, todos en el gran rencor político, en la gran rencilla política. Y me parece que, Felipe, su acto de anoche, la verdad, fue tan bonito, tan importante, a ver si este país es capaz de mirar la grandeza de estas señoras en algún momento. Un gran mensaje, un gran mensaje. Yo estuve allí, tuve la oportunidad de disfrutar de la conversación, además una conversación llena de anécdotas, de aprendizajes, de mensajes muy profundos en su momento, pero con esa oportunidad que nos dieron las ex primeras damas de demostrarnos que conversar con alguien no tiene por qué quitarle a uno ningún tipo de convicción ideológica. Que no se sacrifican las ideas por reconocer al otro. Es que hemos llegado, Felipe, al grado de hostilidad política, como usted sabe mejor que yo, en que no solo no se hablan, no se saludan, es que no se mencionan. Es como lo que llaman ahora en redes sociales, le hacen gossip, como si no existiera.
Sí, lo anulan. ¿Sabe qué? Y la Conchi me dirá, ¿sabe qué vi yo? Bueno, aparte de que todas contaron unas experiencias de vida, pues, sus tragedias o sus éxitos, su trabajo como primeras damas, que como dice doña Lina Moreno Uribe, son OVNIs, ¿no? Objetos jurídicos no identificados. Pero vi en ellas tal vez Conchi me corrige, como una complicidad entre ellas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y haber sufrido en ocasiones y en diferentes momentos históricos del país y con diferentes audiencias los mismos sentimientos. Decían, en algún momento sentí dolor de patria, sentía dolor en el cuerpo por Colombia, decía María Juliana. En otro momento y en otras circunstancias otras decían lo mismo, frustración. O sea, fue muy humana la conversación. Es el lado humano del poder, Felipe. Fue muy empática. Muy empática. Muy empática y muy respetuosa, porque además todos sabemos, los que estábamos ahí sentados, que son posiciones políticas e ideológicas muy distintas. Ahora, Felipe, más flores no le puedo echar. La gente que no, es que se las merece todas, Felipe, porque me parece que es un éxito el libro y un éxito la presentación. No, y haberlas convencido de que estuvieran ahí hablando en público. Eso le quería preguntar, Felipe. Digamos que fue un trabajo arduo. Primero, pues convencerlas a todas de que me ayudaran a escribir el libro, porque el libro, Néstor, se escribió a 4 manos con cada una de ellas. Yo me comprometí cuando las entrevisté, cuando hablé con ellas, a que yo les mandaba los textos. Y le mandé los textos y todas, sin excepción, los enriquecieron. Con detalles, con más anécdotas. Realmente ha sido un trabajo tan satisfactorio. Y vean esto, este país le debe mucho a sus primeras damas, ¿sabe? Yo anoche cuando salí allá del Gimnasio Moderno, obviamente después de despedirme de ellas, bueno, estaba el presidente Samper, estaba el presidente Santos, estaba Carolina Barco, la hija de doña Carolina Saxon. Yo venía para mi casa y yo decía, es increíble que el país se polarice tanto y estas mujeres se hayan sentado en esa empatía y además todas muy afectuosas con todas. Sí, no, y el sentido del humor los cuentos, también. Pues, por ejemplo, Lina Moreno nos hizo... Lina Moreno y Marta Blanco nos hicieron unos cuentos maravillosos. Marta Blanco es la esposa de Carlos Lemos. Doctor Carlos Lemos. Entonces, ella no fue primera dama, sino 10 días. Y unos gansos, que ella cambió unos cisnes por gansos. Bueno, es que ese cuento que echó es muy bueno, porque el cuento es que cuando venía a posesionarse el doctor Lemos de presidente durante 10 días, se les ocurrió traer unos cisnes. Él estaba de embajador en Inglaterra, acuérdese usted, Néstor. Y claro, los cisnes están protegidos por la reina o por el rey. ¿No? Gobierno Samper. Gobierno Samper, cuando él se fue a hacerse sus controles médicos a Canadá. Los cisnes están protegidos por el reinado. Usted no puede, es decir, son propiedad del reinado, del rey o la reina. Sí. Bueno, finalmente lograron que la Casa Real les regalara 2 cisnes y los cisnes se murieron. Los cisnes se murieron. Y como ya aquí se había generado una expectativa por los cisnes, pues Marta Blanco de Lemos le dijo a la secretaria, consígame lo que sea, y consiguieron unos gansos. Y metieron unos gansos en las piletas de Palacio, ¿no? Y doña Lina Moreno, todos creímos que eran cisnes. No. Claro, y eran unos gansos. Y doña Lina Moreno echó un cuento maravilloso. El cuento del florero. El cuento del florero es fantástico. ¿Cuál es el cuento del florero? Que le llegó una carta de un municipio de Bolívar y tal, para invitarla al Festival del Totumo, si no estoy mal. Bueno. Y ella llamó pues a un señor ahí que estaba ahí, que firmaba la carta. Le dice, señor, ¿cómo está? Le habla Lina Moreno. Ajá, Lina Moreno. ¿Y quién es Lina Moreno? No, pues que usted me mandó una carta y tal. Bueno, y dice, la primera dama. Le dijo, sí, Lina Moreno Uribe. Pues ¿para qué me está invitando? Y dijo, no, es que necesitamos un florero, porque si usted viene, doñita, aquí se van a vender más empanadas y se va a vender más, y es muy importante. Ya estamos invitando de florero, o sea, venga de florero para que nos adorne la mesa. Para que nos adorne la mesa. Y entonces, después de la conversación, le dice doña Lina al señor, le dice, bueno, ¿y para cuándo necesita el florero?
¿no? Sí. Una maravilla. Todas maravillosas. Todas con personalidades, Felipe, muy diferentes, ¿no? Porque totalmente Lina, diferentes. Durante los 8 años del gobierno Uribe ella fue muy alejada del poder mismo. Sí. Muy distante de su marido, y otras que han sido mucho más influyentes durante los gobiernos de sus esposos, ¿no? Sí, pero realmente yo no tengo cómo agradecerles a ellas, porque realmente las protagonistas son ellas, y el conversatorio por insinuación de doña Lina, pues ella me dijo, yo quiero que el conversatorio lo maneje una mujer, y quién mejor que Malú. Sí, que fue la moderadora. No, pues una Felipe, maravilla. Quería echarle todas las flores y hacerle la publicidad que se merece su libro, y ojalá la gente se acerque a los gobiernos y al lado humano, que es lo que me parece que aportan estas señoras, al lado humano de los gobiernos. Claro, y todas echaron cuentos, hablaron, por ejemplo, María Juliana del vestido famoso, que dijo, yo me sentía regia. A mí lo que me preocupaba eran los diseñadores, ¿no? Porque no era culpa de ellos, sino mía, porque yo escogí el vestido. O sea, muy humanas todas, ¿no? Realmente ese fue maravilloso. Ese fue el vestido que las de la Casa Blanca. Claro, que las implacables redes sociales destruyeron, ¿no? Porque todo el mundo es diseñador, todo el mundo es experto en moda. El libro, ¿cuándo sale, Felipe? Ya salió, ¿no? Sí, Néstor, está hace 2 semanas en librerías. ¿Cuánto vale? No, Néstor, 51, creo. Okay. Algo así. Y ya se metió entre los 4 más vendidos del país. Porque es que realmente es un libro. Pues usted conoce a las primeras, usted se lee el libro y sabe exactamente cómo son ellas. Felipe, lo voy a leer por usted, que usted lo escribió, porque me parece bueno el tema y porque me parece buena la aproximación de descubrir la otra cara de la moneda, la otra cara del marido gobernando, son las mujeres sufriendo lo que hacen los señores, ¿no? Todas víctimas de sus maridos. Pues no sé si víctimas. No digo víctimas en el sentido. A ninguna le tocó fácil, ¿no? Víctimas. Es que todas tuvieron momentos muy difíciles. Mire, Nora de Pastrana, que desafortunadamente no está acá, pero pues mandó un video. Pues acuérdese del terremoto en la zona cafetera, ¿no? Claro, es que les tocaron. María Juliana ayer habló de todo el tema del COVID, a ella le dio COVID. Claro, cuando se contagió y que lo que más pánico le daba era un titular que dijera que el presidente de la República se contagió por cuenta de su señora. De la primera dama, sí. Y vea que Tutina de Santos contó, por ejemplo, que casi inédito esto, la tragedia, digamos, familiar que vivieron cuando le diagnosticaron cáncer al presidente Santos. También. La compartió de todo corazón. No, realmente. Ese fue el cáncer. Maravilloso. Y la foto en Barranquilla de él, ¿se acuerda? No, claro, bueno, ella no habló de eso, por supuesto, pero pues no era el escenario. Pero todas tuvieron unos momentos muy difíciles, sin excepción. Bueno, doña Lina, por ejemplo, habló de lo que sintió con el atentado el día que se posesionó en su primer gobierno el presidente Uribe, ¿no? Que eso fue en el momento mismo de la posesión, la Casa Nariño, ahí en el centro de Bogotá. Así es. Felipe, felicitaciones y la mejor de las suertes. Le están contando los oyentes, Felipe, cuánto vale su libro, porque aquí me están escribiendo. Es que yo no sé. No. Está un señor en este momento en Panamericana y me dice que lo está comprando por 43,000 pesos. Bueno. Y por fuera de Panamericana hay otro señor que me está mandando el recibo, que lo compró anoche y le costó 46,665 pesos. Me mandan los recibos. Así que, Felipe, es hora de que usted se sepa cuánto vale su libro. Néstor, créame que no he tenido mucho tiempo. Bueno. Este es un libro que me tomó un año, exactamente un año, en trabajarlo y en hacerlo. ¿El departamento de piratería no lo conocemos todavía? Pues con el primer libro nos pasó, ¿no? Con el de Más allá de la familia presidencial lo empezaron a vender en las calles y pirata, obviamente. Sí. Y yo pues le dije al gerente de Intermedio Editores, a Misael Blanco, le dije, mire, me llegan estas fotos por allá de San Victorino. Me dijo, eso es una maravilla, porque si ya lo están pirateando es porque el libro es un éxito. Claro. Entonces, yo le había dado otra interpretación. Usted pone, Felipe, en la hoja de vida, no solo escritor de estos libros, sino pone entre paréntesis, y me los piratearon. Y pirateados. Así. Sí. 9:29 en Segundo los deportes. En Segundo les contamos, les actualizamos noticias de Colombia y el mundo esta mañana de viernes. Estás escuchando Blue Radio.
Nicolás Petro, que se desdijo de lo que él mismo le había dicho a la justicia en agosto del año pasado, cuando ante jueces, ante fiscales del caso, dijo que su padre estaba enterado y habló de la corrupción que hubo en la campaña del 2022. Ayer en una audiencia en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ante investigadores que son parlamentarios, que tienen la función jurisdiccional de juzgar al presidente de la República, dijo que él lo dijo, lo de agosto pasado, porque la Fiscalía lo presionó. Eso sí sostuvo que fue su padre, el presidente Petro, que no sabía de la plata que donaron el Turco Ilzaca, Santander López Sierra, y que en realidad fueron préstamos que hoy le están cobrando. Se mantuvo en su versión de que el polémico empresario Euclides Torres fue quien financió el evento de la P, ese famoso, en una plazoleta en Barranquilla, que fue en septiembre del 2021, cuando teóricamente no había comenzado la campaña presidencial, y por eso corrieron ríos de plata ya en ese momento para financiar no solo actos en Barranquilla, sino también en Cartagena y Sucre. A la polémica por el futuro de la reforma a la salud se suman esta mañana al menos 19 exministros y exviceministros de salud que firmaron una declaración de apoyo a los 9 senadores que presentaron y apoyan la ponencia de archivo de esta reforma, los que ya han puesto en cuidados intensivos el proyecto que radicó el gobierno. Mientras el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sigue abriendo la puerta para un consenso para salvar la reforma, una puerta que llega tarde. 9 de la mañana, 32 minutos. Se abre una nueva opción para las pequeñas y medianas empresas en sus planes de financiamiento y de expansión. De hecho, esto que les voy a contar podría tratarse de algo histórico en Colombia, porque por primera vez una pyme realizará una emisión de acciones a través de la Bolsa de Valores, a través del mercado de capitales colombiano, algo que tradicionalmente estaba reservado para las grandes empresas. Por ejemplo, cuando Ecopetrol emitió sus acciones y la gente se las compró, Da Vivienda, el Grupo Aval o cualquiera de las grandes empresas que están hoy listadas en la bolsa. Pero ahora las empresas pequeñas podrán hacer lo mismo y los inversionistas colombianos podrán fácilmente comprar sus acciones por medio de la plataforma Ascenso de la Bolsa de Valores. La primera en lanzarse al agua es Santuario, una pequeña empresa de hostales fundada en 2006 por Federico Anzola y que recientemente abrió Santuario Getsemaní en Cartagena. En esta ronda de financiación emitirá 8,5 millones de acciones a un precio de 200 pesos cada una, cada acción. Cada quien podrá comprar un paquete de 5.000 acciones, es decir, una persona se puede convertir en su accionista invirtiendo desde 1 millón de pesos. Serán acciones ordinarias, por lo que les otorga a los inversionistas voz y voto en las asambleas, además de recibir dividendos en el momento en que la compañía lo decrete, tal y como ocurre con las grandes empresas. Igualito, Santuario podrá recaudar 1.700 millones de pesos con esta emisión y todo esto allana el camino para que otras pequeñas y medianas empresas puedan obtener capital a través de las emisiones de acciones. Y como siempre decimos, esta no es una recomendación de inversión, es un hecho importante que está ocurriendo en el país y cada vez que usted decida hacer una inversión, pues debe asesorarse muy bien con profesionales autorizados, analizando muy bien todos los riesgos. $9.34 arrancó con toda JetSmart, aerolínea chilena de bajo costo que desde el día de ayer comenzó a ofrecer vuelos domésticos en Colombia, cuarto mercado al que llega en América Latina, vendiendo tiquetes en 8 rutas hacia y desde Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira, Cali y Santa Marta a través de 3 aviones Airbus A320 con una frecuencia de 113 vuelos semanales y una oferta de 42.000 asientos, con lo que espera movilizar más de 2 millones de pasajeros en el primer año de operación y un aterrizaje que además llega a llenar el vacío que dejaron Viva y Ultra, las otras 2 aerolíneas de bajo costo que quebraron el año pasado. Estás escuchando Blue Radio. En Medellín están reportando el asesinato de un hombre que era el hermano del alcalde de Andes,
pero adicionalmente estaba metido en la contratación de Daniel Quintero. Los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado en inmediaciones del municipio de Amagá, esto es en el suroeste antioqueño, donde ingresaron hombres armados para cometer un hurto. En el lugar se encontraba Asdrúbal Vélez Orozco. Hay un operativo en España contra la delincuencia. Han detenido a 64 colombianos y españoles por cuenta de una red de tráfico sexual y de tráfico de estupefacientes. Enrique Rodríguez. En efecto, Néstor, es un día de esos donde se acumulan las noticias de orden público que tienen que ver con colombianos aquí en España. La primera de esas operaciones, como bien decías, es una que tiene que ver con narcotráfico. Son 64 los detenidos, colombianos y españoles, y es una operación que ha coordinado la Guardia Civil Española, pero en la que están implicadas la DEA de los Estados Unidos y también las policías de Brasil, Portugal y Colombia. Esta red traía en bloques de granito cocaína que entraba a través de las costas de Portugal, se distribuía a través de la península ibérica, pero principalmente a través del archipiélago balear, usando para ello, además, una red española. Esa red, como digo, ha sido desarticulada, se han intervenido aproximadamente 1,3 toneladas de cocaína, pero además ha descubierto la policía que esta red tenía una especie de local de distribución en Palma de Mallorca, desde donde ponían en marcha la venta de la cocaína. Pues bien, allí tenían una intrincada red de túneles para la distribución, pero sobre todo para huir de la policía en el caso de que se produjera un asalto a esas instalaciones. La otra operación ha liberado a 5 víctimas de explotación sexual, mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en locales de Santander, Valladolid y Avilés, todas ciudades de la mitad norte de la península ibérica. Esta organización obligaba a las mujeres a estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, y tenían que pedir permiso incluso para poder bañarse o atender a su higiene menstrual, según ha detallado la propia policía. 5 personas han sido arrestadas de nacionalidad colombiana que operaban esta red que de nuevo trataba a mujeres, obligaba a mujeres a ejercer la prostitución. La Policía Nacional Española vuelve a insistir en que hay un teléfono a disposición de estas mujeres, el 910-50-90, al que pueden llamar gratuitamente para denunciar este tipo de actividades y no tendrán repercusiones en ellas ni serán expulsadas de territorio español, Néstor. Enrique, gracias. 9:37 a.m. Está anunciando esta mañana el gobierno de Israel una incursión de traslado. Van a crear una isla humanitaria para sacar a más de 1 millón de gazatíes de ese territorio. Es la nueva aventura del primer ministro Netanyahu, que nos cuenta desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, antes de decir que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha rechazado esa oferta de alto al fuego que le había hecho Hamás en las últimas horas. Ha dicho que están absolutamente, que siguen siendo unas peticiones absurdas, es lo que ha dicho Netanyahu. Simultáneamente dice que ha tenido una reunión del gabinete de guerra hoy, y lo que informa la prensa israelí es que ya dio la orden de el ataque por tierra a la zona de Rafah, a la ciudad de Rafah. Según lo que dice el gobierno israelí, la única forma de acabar con Hamás es atacando ese que llama el último bastión de Hamás. Sin embargo, allí están reunidas más de 1,5 millones de personas que se han desplazado desde el resto de Gaza para poder escapar de los combates. Lo que está diciendo la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército Israelí, a través de Daniel Hagari, que es su portavoz, es que están creando islas humanitarias en el centro de Gaza, donde van a empezar a trasladar a toda la gente que se ha refugiado en el sur de Gaza. Lo hemos visto en otras oportunidades, que trasladan a la gente, por ejemplo, cuando la sacaron de Can Yunis, pero solo dejan salir a las mujeres y a los niños. A los hombres no los dejan salir. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo esta operación. Por último, decir, Néstor, que Open Arms ha confirmado su llegada a Gaza, ha agradecido la ayuda de la organización del chef español José Andrés, que ha permitido trasladar esas 200 toneladas de alimento hasta allí, pero todavía no comienza la descarga. Lo que hemos visto a través de imágenes de las agencias internacionales es que la gente está tratando de trasladar escombros hacia el agua para tratar de crear ahí un muelle de descarga, pero todavía no sabemos cómo se va a realizar esa operación, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
A finales de febrero, el presidente Gustavo Petro puso en entredicho la legitimidad del sistema electoral colombiano al afirmar que la empresa Thomas Gregan Sons manipula la democracia porque, según dijo, de manera sospechosa le han entregado el manejo de la base de datos de la registraduría y el software de escrutinio de las elecciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, que depende directamente de la Presidencia de la República, inspeccionó a Thomas Gregan Sons, a la Cancillería y a la Registraduría, según explicó, en el marco de sus funciones de vigilancia frente al cumplimiento de las normas de la libre competencia. La superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de sus funcionarios en esos casos al afirmar que están actuando en el marco de las competencias legales y constitucionales y explicó que se trata de una indagación preliminar, pero que busca determinar, y esto lo leo textual, si en el curso de contrataciones hubo acuerdos o abusos de la posición dominante o violaciones al régimen de la libre competencia. En este caso, la Procuraduría ya indaga si se presentaron irregularidades con esa visita de la Superintendencia de la Registraduría. El año 9 de la mañana, 41 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Real Madrid. And we start with Real Madrid. Real Madrid is the home team in the first leg of this quarterfinal 3. Manchester City. Qué locura de cuartos de final en la Champions. Una final anticipada. Real Madrid-Manchester City. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club español. Hombre, ellos son los campeones, nos conocemos perfectamente. No tengo que explicar todas las virtudes que tiene el City, pero bueno, yo creo que van a ser dos partidos magníficos para el público. Dos equipos con vocación ofensiva, dos equipos campeones, jugadores de primerísimo nivel en el terreno de juego. Y la mirada del City, Siki Begiristain, director deportivo del Manchester de Guardiola. Que me ha salido es que qué pesados, ¿no? Otra vez, ¿no? Que aburridito ya con las bolas estas, siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, estos son unos cuartos de final, ¿no? Evidentemente adelantamos. Lo que ha pasado, el cuadro ha cambiado. El cuadro es el mismo el del año pasado, ha cambiado el Liverpool por el Arsenal. Y evidentemente ahora jugamos contra el Madrid, ¿no? Nosotros intentaremos acordarnos de lo que pasó el año pasado. Madrid se acordará de otras ediciones, ¿no? Pero nosotros intentaremos acordarnos del buen partido que hicimos en casa y que al final conseguimos llegar a la final. Otra llave gigante será Arsenal-Bayern Múnich. El líder de la Premier League mide fuerzas con el gigante alemán. Y el Paris Saint-Germain de Mbappé se verá las caras con el Barcelona de España. Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del FC Barcelona. Ha sido un partido muy bonito. Yo creo que el París tiene un equipo muy joven, tiene un entrenador que conocemos muy bien en la casa, pero nosotros también tenemos un gran equipo y tenemos una afición enorme que estoy seguro que nos va a ayudar a pasar a cuartos. Y la cuarta llave será Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Estos duelos de cuartos de final comenzarán el 9 y 10 de abril. Liverpool. And here we go, Liverpool FC, 3-time winners. Let's see first who they will have to face. Atalanta. Entre tanto, por la Europa League también quedaron armados los duelos de cuartos de final. Liverpool, el de Lucho Díaz frente al Atalanta de Italia. El equipo de Bérgamo será el próximo obstáculo de los Reds de Klopp en la búsqueda de la final en Dublín, capital de la República de Irlanda. También habrá duelo de italianos. Milan-Roma. Bayer Leverkusen de Alemania, con el colombiano Gustavo Puerta, se medirá al West Ham inglés. Y Benfica de Portugal ante el Olympique de Marsella francés. El camino de los 8 mejores clubes de la otra corona de la élite del fútbol europeo hacia la final en suelo irlandés el próximo 22 de mayo. Hola, buenos días. Vamos a proceder a facilitar la lista de convocados para los 2 próximos partidos de la selección, que jugaremos en Londres contra Colombia y en Madrid contra... Es la voz del seleccionador español Luis de la Fuente. El entrenador confirmó los 26 convocados para el juego de este 22 de marzo ante Colombia. Se destaca la presencia de jugadores como Dani Carvajal del Real Madrid, Álvaro Morata del Atlético de Madrid, Nico Williams del Athletic Club y Lamine Yamal del Barcelona. Lo que tratamos es de seguir conformando este grupo, primero cerrarlo aquí en estos 2 partidos muy importantes, pero luego evidentemente mirando un poquito más allá. La Eurocopa es nuestro objetivo. Claro. España se prepara para la Eurocopa de Alemania a mitad de este año. Pausa y hablamos del ataque de abejas a las estrellas del tenis mundial. Ahora nuestro contenido no solo se escucha,
también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. When we are surrounded with these heads, they pause forward. This camel es muy peligroso. Sí, claro que era muy peligroso. Este fue el momento del ataque de las abejas mientras jugaban en el Masters 1000 de Indian Wells el español Carlos Alcaraz y el ruso Alexander Zverev. El partido fue suspendido y tras controlar la invasión de abejas, se reanudó. Well, there's always a buzz when Alcaraz is on court. Al final, un picado Alcaraz arrasó al alemán. Tuvo ese pequeño lapsus a Zverev con parciales 6-3, 6-1 para meterse en la semifinal del torneo californiano. La verdad que ha sido algo muy raro, ¿no? Inusual ver ese tipo de cosas. Es la primera vez que lo veo y me ha tocado vivirlo. Y bueno, una vez aquí también en pista no sabíamos si íbamos a empezar, habían más abejas, ¿no? que estaban molestando, pero nada, al final muy contento con la manera que he empezado el partido otra vez, muy serio, muy concentrado y yo creo que así ha sido todo el partido. Bueno, insólito episodio con Alcaraz y las abejas. Terminamos la información deportiva en Mañanas Blue, 9:46. El año pasado, el gobierno del presidente Petro celebró con bombos y platillos la ley 2302 del 2023, especialmente el artículo 5 que rompía con años de tradición y que permitía llamar Fuerza Aeroespacial Colombiana a la muy querida Fuerza Aérea Colombiana. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin efecto esa modificación con la que el gobierno buscaba reflejar la evolución del país y la posibilidad de ampliar sus horizontes al sector espacial. Lo que determinó la Corte en este caso fue darle la razón a 3 jóvenes abogados que demandaron esa ley con el argumento de que no se tuvieron en cuenta los procedimientos de la Constitución y que el propio Congreso había expedido una ley ordinaria y no un acto legislativo. Y para decirlo de otra manera, si el gobierno quiere insistir en el cambio de nombre, tendrá que modificar la Constitución porque fue allí donde se le dio el nombre de Fuerza Aérea, que es el nombre original al que ni siquiera con el bautizo de aeroespacial pudieron arrancar de la memoria de los colombianos que no se acostumbraron al cambio a pesar de los gastos, a pesar del esfuerzo. Enterrado bajo tierra uno de los artículos de la reforma tributaria de Gustavo Petro, el parágrafo 1 del artículo 19 de la ley 2277 del año 2022, con el que el gobierno pretendía que las regalías no pudieran ser descontadas o deducidas de la base gravable del impuesto de renta que pagan empresas petroleras y mineras. Norma que tumbó la Corte Constitucional el pasado 15 de noviembre a través de la sentencia C-489 de 2023, argumentando que viola los principios de justicia y de equidad tributaria y abriéndole así un roto al recaudo tributario de 10 billones de pesos, de los cuales los 3 primeros billones empezaban a recogerse en este año 2024. Se derivan 2 negativas de la Corte Constitucional, enterrando así bajo tierra esa pretensión del gobierno sobre las regalías, protegida nuevamente por la inmutabilidad de la cosa juzgada, como lo volvió a recordar ayer el alto tribunal, con lo cual vuelve y se le complican todas las cuentas al gobierno Petro, que en una primera instancia dijo tocaba recortar el presupuesto de las 3 ramas del poder público y luego salió a decir que entonces se podría necesitar una segunda reforma tributaria. Euclides Torres, según la última investigación, la que hizo La Silla Vacía, el financiador grande de la campaña de Petro, amanece convertido en el zar de la transición energética. Ha recibido contratos por más de 180.000 millones de pesos. Eso no lo desdijo Nicolás Petro. Se ha convertido en el gran contratista del Estado colombiano a través de un fondo, se llama el Fondo de Energías No Convencionales, que maneja el Ministerio de Minas, que generosamente le ha pagado, le ha retribuido a la plata que don Euclides Torres puso en la campaña presidencial. Así que estamos hablando de un escándalo que se ha venido creciendo, que originalmente tenía que ver con la financiación y ahora tiene que ver con los pagos generosos del gobierno a don Euclides
Euclides Torres. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Son las 9 de la mañana y 50 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Vamos al Tribunal de Justicia y Paz en Bogotá. Hoy es el día de hoy. Se definirá si Salvatore Mancuso queda o no en libertad luego de haber sido deportado desde los Estados Unidos. Juan Esteban Quintero, ¿qué pasa a esta hora en la audiencia? Así es, Ricardo, hace unos minutos empezó esta nueva audiencia en el Tribunal de Justicia y Paz en Bogotá, en donde se va a definir si se levanta la medida de aseguramiento que cumple en este momento el jefe paramilitar en la cárcel Picota mientras se define su situación judicial. El argumento de la defensa que le va a presentar el magistrado José Manuel Bernal es que el ex jefe paramilitar debe salir en libertad por haber cumplido una pena de 16 años en los Estados Unidos, el doble de años que pagaron las personas que se sometieron a la Ley 975 de Justicia y Paz. Escuchemos. Acusado, pero no tiene medida de aseguramiento. Este proceso, esa investigación le está afectando sustancialmente, de manera directa, el acceso a la libertad. El acceso a una libertad que merece, reitero, por el cumplimiento de los más de 8 años, 2 condenas alternativas y 10 años que lleva ese proceso. Cabe recordar, Ricardo, que con Mancuso se llevan varios procesos en diferentes tribunales. Esta misma semana ha tenido 3 audiencias. La más reciente, la del Tribunal de Barranquilla, que decidió ayer trasladar el caso a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para definir si se otorga o no la libertad al ex jefe paramilitar bajo la figura de gestor de paz. 9:51, el autor de la ponencia alternativa de la reforma a la salud, que está a punto de presentarse, el senador del partido Alianza Verde, Fabián Díaz, confirma que el gobierno ya lo contactó para buscar algún tipo de salida a lo que está pasando hoy. Está hundida en la práctica hoy la reforma a la salud del gobierno Petro, pero por ahora hoy no se radicará la ponencia alternativa, don Andrés Carmona. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque esto se alarga y se alarga. Ya estamos a punto de la Semana Santa. Así es, Ricardo, muy buenos días. Pues había mucha expectativa porque se esperaba que el día de hoy Fabián Díaz Plata, senador de la Alianza Verde, y el único ponente que no había suscrito ninguna de las ponencias, ni la del gobierno, ni la mayoritaria que busca archivarla, pues iba a presentar una ponencia alternativa, ponencia cuyos ojos ya tienen puesto el gobierno nacional buscando salvar la reforma a la salud. Pero mire, el senador Díaz le confirmó a Blue Radio que dicho texto no se presentará el día de hoy, se va a esperar hasta la próxima semana. ¿Por qué razones? La primera, porque el gobierno nacional ya contactó a Fabián Díaz, están interesados en saber cómo será el texto, se están buscando consenso y según él nos dice, buscar consenso se trata de todos ceder. Pero el otro tema que lleva a que se aplace esta radicación es que él está tratando de dialogar con los 9 ponentes los 9 senadores que apoyan la ponencia de archivo, buscando dar un nuevo diálogo, buscando que sus posiciones sean incluidas en esta ponencia alternativa como el último respiro, el último intento para salvar la reforma a la salud. Sin embargo, usted recordará, Ricardo, que en las últimas horas se dio esa carta de 8 de los 9 senadores diciendo que ellos no dan su brazo a torcer, no cambian su firma y que si buscarán algún consenso con el gobierno nacional, lo harán mediante un proyecto nuevo que se deberá radicar después del 20 de julio. Y como usted menciona, el tiempo corre, quedan ya casi 90 días para poder aprobar esa reforma en tercer debate, Ricardo. 9:54 minutos. La ADRE se defiende de las críticas de las asociaciones de pacientes que la responsabilizan de retener recursos de los llamados presupuestos máximos del sistema de salud. Oscar Torres. Sí, señor Ricardo, buenos días. Pues es que recuerde que en los últimos días hemos estado informando de que asociaciones médicas, especialmente Pacientes Colombia, ha venido haciendo los llamados a la ADRE y al Ministerio de Salud porque no ha hecho el pago de los presupuestos máximos de los cuales se había
prometido a pagar durante estos meses. Pues se responde esa entidad, la ADRE, diciendo que los ajustes de presupuestos máximos del 2021 fueron pagados en 2023 y que el ajuste de las vigencias del 2022 y 2023 ya fue ordenado por el Ministerio de Salud y se está pagando en la medida que las EPS comunican la aceptación de las respectivas resoluciones y ordenan la distribución o el giro que tienen que hacer la ADRE. Recuerde usted que muchos de estos recursos también están en este momento en procesos judiciales porque las EPS no lo reconocen, pero las EPS tendrían que reconocer estas resoluciones para que la ADRE gire estos recursos. Además, los recursos están disponibles para el pago inmediato y en este momento el pago depende de la agilidad de las EPS para dar trámite a estas resoluciones. Hay pronunciamiento del Consejo Gremial acusando al gobierno del presidente Petro de, según ellos, querer hacer inviable la minería empresarial. Todo esto a raíz de un nuevo decreto del Ministerio de Ambiente. Marcela Peña. Pues hay un muy duro pronunciamiento del Consejo Gremial Nacional contra el decreto 044 del Ministerio de Ambiente que le permite al gobierno nacional frenar el desarrollo minero o aislar áreas de la minería para proteger el medio ambiente mientras se realizan los estudios técnicos que determinen si existe o no existe un riesgo. Para los empresarios esto implica que hay incertidumbre no solo para nuevos proyectos, sino incluso para los actuales proyectos, que se está malinterpretando una sentencia del Consejo de Estado sobre el principio de precaución y que aquí la consecuencia será que se va a alejar a los inversionistas y en algunos casos incluso se va a paralizar la actividad económica. Para los empresarios este decreto se suma a iniciativas del gobierno como la creación de la empresa estatal de minería, Ecominerales, y a la nueva ley minera que ya está siendo consultada con las comunidades con el propósito, dicen ellos, de crear un entorno donde se hace inviable la actividad de minería privada en Colombia. Hay una alerta de la Defensoría del Pueblo diciendo que este año en Arauca han sido secuestradas 20 personas por parte de grupos ilegales, entre ellos el ELN, que supuestamente no tiene a ninguna persona en cautiverio. Mateo Piñeros. En Arauca, las comunidades siguen viviendo en medio de la zozobra y el temor por la presencia y disputas entre el ELN y las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. En ese departamento, al menos 20 personas han sido secuestradas durante este año, pero además en esa zona del país hay al menos 43 personas secuestradas. Lo anterior a pesar de los procesos de paz que se adelantan tanto con las disidencias como con el ELN. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. Una paz donde le pongan fin de manera inmediata a cualquier situación violatoria de los derechos humanos como lo es el secuestro. Y no solamente que le digan a los colombianos que tienen una lista larga de secuestrados. Además de estas cifras que revela la Defensoría, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también se refirió a la situación en Arauca y según registros de Naciones Unidas, hay 10 personas desaparecidas en ese departamento y algunas desde hace varios meses. Estás escuchando Blue Radio. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Se robaron una pizzería anoche en el sur de Bogotá. Con una pizzería que queda en Ciudad Montes, esto en la localidad de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá. Allí dos hombres, uno con arma de fuego y otro con arma blanca, roban a dos clientes que se encontraban en este establecimiento muy cerca de la entrada. Sin embargo, a pesar de que ya habían robado a estas dos personas, se acercan también al mostrador y roban a las dos mujeres que están allí atendiendo en este local, en esta pizzería. Llama la atención de este video, Néstor, es que los delincuentes nunca se tapan el rostro, se ve perfectamente las caras de las personas que cometieron este robo, como usted lo decía anoche, en la localidad de Puente Aranda, en una pizzería en Ciudad Montes. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Me gusta compartir con ustedes un momento espiritual, un momento de esos en los que descubrimos que no podemos quedarnos en la urgencia, que no podemos quedarnos en lo difícil de la vida, que necesitamos subir a nuestro punto más alto para otear la vida. Eso es lo que hacemos espiritualmente. Hoy quiero recordarte que tú eres un ser valioso, que tú no eres simplemente una casualidad o el resultado de una probabilidad, que tú eres fruto de una decisión de amor y que la vida vale la pena vivirla con todas las fuerzas. En el oracional hacemos un ejercicio
todos los días por otear la vida, por verla desde el punto más alto, para entender el sentido y seguir adelante con fuerza y con ganas. La alternativa. Ricardo, ¿cómo nos va con el departamento de aguardiente amarillo de Manzanares? Maravillosamente, extrañándolo. Extrañándolo en Bogotá. Claro, por supuesto. Aquí no Aquí se no puede comprar. Aquí no se habían comprometido en diciembre con traer. ¿Quién sería? Su vecino. El manizaleño de la mesa. El manizaleño de la mesa. Yo recuerdo que ofreció tal vez públicamente una caja de ese aguardiente. No me diga. Claro. Han pasado 3 meses. No, a mí me dicen que sí lo compró, pero se lo tomó por el camino. Desapareció. No me diga. Es que es tan rico se evaporó. Que uno lo piensa 2 veces para regalarlo. 10 en punto. La noticia es que paradójicamente, Ricardo, mientras en Bogotá y Cundinamarca no está permitida la venta del aguardiente amarillo, sí, fronteras de la cerradas. licorera de Caldas por cuenta de las fronteras cerradas, ese mismo aguardiente amarillo llega a los mercados de los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Imagínese usted lo que significa para los latinos en Estados Unidos la llegada de ese producto. Sí, va a ser una delicia. Que seguramente complementa o seguramente suple lo que absurdamente hoy está pasando en Cundinamarca y en Bogotá. Don Diego